Soy la doctora Dalia Rodríguez Toledo, médico geriatra adscrito al programa de Geriatrims del Hospital General Regional número 36. El día de hoy platicaremos sobre aspectos nutricionales en el paciente geriátrico con enfermedad renal crónica. Tenemos que recordar que aquel paciente con enfermedad renal crónica, entre menor sea su tasa de filtrado glomerular, mayor va a ser el riesgo de presentar fragilidad. Por lo tanto, va a requerir cuidados especiales. Tenemos que evitar desnutrición, así como también la progresión de la enfermedad renal crónica. Espero que sea de su interés, espero que les agrade. Muchísimas gracias por participar. Vamos a empezar con definiciones. ¿Qué es una valoración nutricional? La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral la define como un proceso para identificar a un individuo que está desnutrido o que está en riesgo de malnutrición, para determinar una evaluación detallada de la nutrición que se va a indicar en cada paciente. Es decir, son diferentes métodos que nos van a predecir si el paciente tiene desnutrición, tiene malnutrición o está en riesgo de. ¿Qué es la malnutrición? Es un estado en el cual existen carencias, excesos o desequilibrios en la ingestión de energía, proteínas y o algunos otros nutrientes que ocasionan efectos adversos en el tejido corporal, en la composición, en la función y va a tener consecuencias clínicas. Un estado de malnutrición no solamente es el paciente delgado al que estamos acostumbrados a ver. Un paciente malnutrido puede ser un paciente obeso, un paciente con sobrepeso, que no esté equilibrado el volumen de la grasa corporal con el volumen del músculo. Ese es un paciente que está malnutrido, que generalmente el paciente geriátrico va a estar con malnutrición. La sobrealimentación es un estado crónico en el cual la ingestión de alimentos va a ser superior a la necesidad de energía alimentaria. La obesidad, bueno, como ya sabemos, es el exceso de grasa corporal. Y la obesidad sarcopénica, este es un término que se emplea mucho en geriatría. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el volumen de masa magra y el volumen de masa grasa. El paciente geriátrico tiende a perder masa magra, que es lo que sería músculo, e incrementa lo que es la masa grasa. Y generalmente va acompañado de un índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado. Esto es muy interesante porque fisiológicamente vamos a tener algunos cambios que nos van a predisponer a la malnutrición. Paciente geriátrico, generalmente, ¿qué es lo que nos dice? Es que no me da hambre, es que ya no se me antoja, es que la comida no me sabe. ¿Pero por qué pasa esto? Boca seca. Esto va a afectar al 25% de los adultos mayores. No va a existir una alteración en la producción de saliva, pero sí en la calidad de la saliva. Por lo tanto, el paciente no va a tener un adecuado inicio de la deglución. Y esto se va a deber a diferentes cosas. Enfermedades sistémicas, entre ellas enfermedad renal crónica, el tabaquismo, ansiedad y depresión, y medicamentos. El adulto mayor va a perder el sabor de las cosas saladas y le va a gustar más lo dulce. Entonces el paciente geriátrico generalmente lo van a estar viendo comer dulce, o lo van a estar viendo tomar agua, pero que tenga dulce. Lo salado casi no se les antoja. ¿Por qué? Porque ya no tienen las papilas gustativas. Hay un decremento del número de papilas gustativas. Entonces, no va a querer comer. ¿Qué tenemos que hacer para que pueda comer? Recuerden que la alimentación inicia por la vista. Y tenemos que generar platos vistosos para que se le antoje al paciente y pueda comer. En el esófago va a haber algunos cambios en la movilidad del esófago y va a presentar lo que se llama presbiesófago, que va a haber una reducción de la amplitud de la contracción, va a haber una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y va a haber un cambio en las ondas polifásicas y el esófago se va a encontrar dilatado. Entonces, generalmente, ¿cómo lo manifiesta el paciente? Con dolor retroesternal. Es que como que se me queda atorada la comida, es que no me pasa. Siento que se me regrese. Pero no es porque el paciente tenga reflujo, no es porque el paciente tenga alguna enfermedad que lo esté llevando a esa condición o que lo esté llevando a un tipo de disfagia. Simple y sencillamente son alteraciones mecánicas
que son normales del envejecimiento y que lo único que requieren son técnicas de alimentación, bocados más pequeños y separados. Fisiológicamente vamos a tener una disminución en el número de las neuronas del plexo mientérico. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque uno de los síndromes geriátricos que más manifestaciones tiene es la constipación o el estreñimiento funcional. El paciente geriátrico generalmente va a tener una disminución de la motilidad intestinal y es debida precisamente a esto, a que haber una disminución del número de neuronas del plexo mientérico. Y estas neuronas inician a disminuir a partir de los 30 años. Sí, ya muchos se sorprendieron. Va a tener una prevalencia del 35% y se va a caracterizar por disfagia, dolor torácico y pirosis. Y va a haber incremento del reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa en el estómago? El pH, y acá sí les voy a hacer mucho hincapié. El pH gástrico es ácido, pero conforme vamos envejeciendo el pH se vuelve alcalino. Si se dan cuenta, a partir de los 30 años aproximadamente, inicia la alcalinización del pH. De ser de menos 1.5, menos 2 aproximadamente puede llegar hasta menos 3.5 y se mantiene durante cierta etapa y vuelve a disminuir. Lo mismo pasa con el volumen que se secreta. ¿Qué pasa en el paciente geriátrico? Todos llegan con síntomas de gastritis, todos llegan con síntomas de reflujo. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos omeprazol o ranitidina. ¿Y qué es lo que estamos provocando en todos esos pacientes? Una gastritis alcalina. ¿Por qué? Porque si el pH se vuelve alcalino, lo estamos incrementando y entonces evidentemente va a tener mayores sintomatologías, no va a querer comer porque va a decir, es que me duele después de la ingesta de alimentos, y eso es lo que no estamos tomando en cuenta. ¿Qué otra alteración nos causa esto? La absorción de vitaminas. Vitamina B12, ácido fólico y el hierro disminuye su absorción. ¿Por qué? Porque recuerden que para que se pueda activar la absorción de esto, se necesita un pH ácido. Y si le seguimos dando su omeprazol y su ranitidina, pues jamás lo van a absorber y vamos a perpetuar estos tipos de anemia. Entonces sí tengan mucho esto en cuenta como un cambio fisiológico del envejecimiento. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos para poder diagnosticar? Bueno, si un paciente no tiene enfermedad renal crónica, tenemos el MNA, tenemos el MST, tenemos el MOS y tenemos esta otra herramienta. De todas estas, ¿cuál es la que más se prefiere por geriatría? El Mini Nutritional Assessment. ¿Por qué? Porque es bastante completo. Fue validado en población geriátrica en Toulouse en 1994. Este es el estudio donde fue validado. Y va a constar de 18 variables que van a estar agrupadas en 4 áreas. Antropometría, situaciones de riesgo, una encuesta dietética que se le hace al paciente y la autopercepción de salud. Cuando un paciente se encuentra ya con enfermedad renal crónica y con tratamiento de sustitución, se emplea lo que es el Malnutrition Inflammation Score, que es una medida de inflamación en pacientes, en este caso con hemodiálisis o diálisis peritoneal, o el índice nutricional, el riesgo de índice nutricional en pacientes geriátricos. Este estudio es el estudio en el que está avalado en México. Fue avalado en el 2015, entonces es una herramienta que se puede utilizar en nuestro país, que tiene una alta predicción de decirnos si el paciente tiene desnutrición. Dentro de la historia clínica que nos pide este estudio es tener el peso seco del paciente que ya está en terapia de sustitución anal, cosa que no lo hace ninguna otra herramienta para valorar el estado nutricional. Entonces, incluye historia clínica, examen físico, el índice de masa corporal de nuestro paciente, parámetros bioquímicos, en este caso la albúmina, y los niveles de transferrina. Recordando que actualmente los niveles de transferrina son directamente proporcionales al estado de nutrición del paciente. Entonces, sí es muy importante porque es de los pocos estudios que realmente te piden esta herramienta para predecir si el paciente tiene malnutrición,
riesgo de malnutrición o está desnutrido. Y este índice es nuevo realmente, está avalado en pocos países. México no tiene todavía el estudio para iniciarlo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente está avalado en pacientes con enfermedad renal crónica. Este índice te provee la morbimortalidad de cada paciente que tú vas a tener en el periodo de un año. Y emplea lo que es los niveles de albúmina, el peso del paciente y el peso ideal. Y una constante. La constante es la que no está establecida todavía en los latinos o aquí en México, que es la que va cambiando. Yo sé que aquí hay residentes, aquí hay nutriólogos, y los invitaría, esta sí es una invitación, a que pudiéramos avalar este índice en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos va a servir muchísimo para poder predecir cuándo el paciente sí está desnutrido, qué le vamos a hacer con todas las comorbilidades que tiene, si lo vamos a someter a alguna terapia, en este caso, terapia de sustitución renal o no. ¿Por qué? Porque como nos habla de mortalidad y del riesgo de mortalidad que tiene, pues realmente sí nos sirve bastante. Y bueno, con todo lo que les acabo de mencionar de los cambios fisiológicos, tenemos que va a haber una ingesta inapropiada de proteínas, va a haber un incremento en el catabolismo por estados inflamatorios y va a haber una mayor necesidad de proteínas en el paciente geriátrico. Esto es lo que nos lleva prácticamente a la sarcopenia. Si nosotros seguimos este vicio y no hacemos algo por detenerlo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un paciente que va a tener pérdida de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque aquel paciente que pierde músculo, aquel paciente que está desnutrido, es un paciente que va perdiendo capacidades de autocuidado. Entonces, el estado de nutrición es un marcador directo de cómo se encuentra nuestro paciente. Entonces, sí es bien importante tener todo esto en cuenta. Y nos lleva a un término que en geriatría llamamos fragilidad, que es el gran síndrome geriátrico. Nosotros como geriatras nos dedicamos a saber qué paciente es frágil y qué paciente no es frágil, qué paciente es prefrágil o qué paciente es robusto. ¿Por qué? Porque la fragilidad nos va a hacer decidir qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese paciente? Paciente que es frágil, tenemos que cuidarlo muchísimo porque sabemos que tiene riesgo de que en algún momento pierda su funcionalidad o tenga un mal deceso si tomamos una mala decisión. Un paciente que es robusto es un paciente que ha tenido un envejecimiento de tipo exitoso y que va a tolerar el estrés de una hospitalización o el estrés de una terapia de sustitución. Entonces, sí es bien importante esto. Y es un síndrome que está compuesto por múltiples causas y que tiene muchos factores que van a contribuir a su desarrollo. Y esto va a aumentar el estado de vulnerabilidad de nuestro paciente y va a hacer que el paciente termine con una dependencia funcional o su muerte. Actualmente esto es lo que se ocupa para la valoración de la fragilidad. Existen muchos criterios, pero este es el más reciente, que es un cuestionario muy fácil de aplicar. Son preguntas. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿O ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? De 1 a 2 respuestas afirmativas, el paciente se considera prefrágil. 3 o más, el paciente es frágil. La fragilidad es un fenotipo con alta prevalencia en pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto tiende a incrementarse a medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular. Veamos. En este estudio se realizó en pacientes adultos mayores de 70 años, tenemos medias de 72 y de 76, se dividieron dos, aquel paciente que tenía enfermedad renal crónica y aquel paciente que no tenía enfermedad renal crónica. Y vean, la tasa de filtrado glomerular en quien no tenía era de 72, pacientes con enfermedad renal crónica de 41. Niveles de hemoglobina, 13.8 con quien no tenía enfermedad renal crónica y 13.3 con quien tenía enfermedad renal crónica. Falla cardíaca y vaso, múltiples enfermedades que tenemos.
Todos estos fueron los análisis que se vieron en el paciente. Y veamos de ellos quiénes fueron frágiles. De este lado se encuentra lo que es el filtrado glomerular, cómo va disminuyendo, y la fragilidad. A mayor disminución del filtrado glomerular, se incrementa el riesgo de fragilidad del paciente, siendo así que aquellos que tuvieron un filtrado menor de 40, el 20% era frágil, se consideró que ya tenía fragilidad, comparado con aquel que tenía menor de 60, solamente el 6% fueron frágiles. Entonces, esto confirma lo que hace rato les dije. Entre menor sea el filtrado glomerular, mayor es el riesgo de que el paciente presente fragilidad y por lo tanto es un punto de alerta. Pacientes frágiles y pacientes no frágiles. En esto volvemos a lo mismo. La tasa de filtrado glomerular. Aquí compararon dos. La tasa de filtrado glomerular con creatinina y la tasa de filtrado glomerular con cistatina. En esta tabla podemos comparar cómo cistatina es un mejor marcador de función renal a diferencia de lo que es creatinina. Podemos observar que aquellos pacientes que se incrementa lo que es el gradiente de albúmina-creatinina tienen mayor riesgo de fragilidad. A mayor grado de enfermedad renal crónica se incrementa, siendo así que medido con creatinina un paciente con enfermedad renal crónica con una depuración menor de 30 en un estadio A3 incrementa su riesgo de ser frágil hasta 4.5 veces más que aquel paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Pero si lo comparamos con los niveles de cistatina, misma situación, aquel paciente con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor de 30, estadio A3, se incrementa hasta 6.8 veces más de ser un paciente frágil en comparación con aquel paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Entonces, si se da cuenta, dependiendo del biomarcador que utilicemos, va a ser el porcentaje o el incremento de fragilidad que puede llegar a tener el paciente. En este otro estudio podemos valorar los factores de riesgo para malnutrición. Y vean que el ser mexicano nos incrementa el riesgo de malnutrición 2.1 veces más comparado con aquel paciente que no es. Y los no hispánicos o los negros incrementan el riesgo de malnutrición 2.5 veces más. Pero la enfermedad renal crónica es un factor independiente para tener malnutrición. Una tasa de filtrado glomerular menor a 30 incrementa el riesgo 2.4 veces. Y una persona que tiene un filtrado glomerular de 30 a 60 incrementa solamente 0.8 veces más el riesgo de tener malnutrición en este caso. Entonces, si un paciente con enfermedad renal crónica por esta situación va a tener fragilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque a los pacientes con enfermedad renal crónica se les recomienda dieta baja en proteínas para disminuir el deterioro de la función renal. Pero pues el paciente es geriátrico, el paciente tiene deprivación de proteínas, el paciente va a tener pobre masa muscular. ¿Realmente sí lo vamos a deprivar de proteínas? ¿Realmente sí lo vamos a llevar a un bajo para mantener el estado renal? ¿Y qué va a pasar con la funcionalidad del paciente? ¿Ustedes qué creen que pase? Alce la mano quien está a favor que el paciente, si lo restringimos de proteínas, se va a deteriorar. La gran mayoría, ¿verdad? ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que si lo mantenemos con restricción de proteínas, el paciente pues va a estar normal? Acá William dice eso. Ok, ¿qué es restricción de proteínas? Punto número 1. ¿Por debajo de cuánto? De proteínas en dieta. ¿Cuánto es
que los restringimos en proteínas? Punto 6, punto 8, eso es lo que hablamos de restricción de proteínas, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, existen muy pocos estudios que realmente hablen de la restricción de proteínas en un paciente anciano con enfermedad renal crónica. Son muy pocos, ¿por qué? Porque evidentemente da miedo al paciente geriátrico restringirlo de proteínas porque no sabes cuál va a ser el desenlace. No sabes realmente si el paciente va a poder tener su misma capacidad funcional. Y aguas, porque el paciente con enfermedad renal crónica no llegó solo con enfermedad renal crónica. El paciente con enfermedad renal crónica llegó a eso porque tiene diabetes, porque tiene hipertensión y porque ya tiene cambios en la microvasculatura. Pero este es uno de los pocos estudios, y es el más reciente, publicado el año pasado, que precisamente se atrevieron a quitar proteínas en un paciente geriátrico. Y calcularon las proteínas a punto 8. Hicieron varios grupos. Adultos mayores, pacientes no adultos mayores, y a cada uno los subdividieron. A unos les dieron una baja ingesta de proteínas, a otros los mantuvieron con proteínas normales, y lo mismo en el otro grupo. Y los compararon. Hicieron varios análisis de regresión lineal para ver realmente qué pasaba. La edad media en aquel paciente que no tuvo restricción de proteínas y que era viejo, 70.2 años. Aquel paciente que tenía restricción de proteínas, la misma edad. Y aquel paciente que no era viejo, la media fue de 50 a 40 años aproximadamente. La restricción de proteínas. Paciente no restringido, tenían proteínas de un gramo por kilogramo de peso, y al paciente lo restringieron a punto 8. No hay estudios con punto 6, pero con punto 8 sí. Y lo mismo hicieron con el grupo no anciano. Y midieron porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Dentro del porcentaje de muscular, aquel paciente que no tenía restricción de proteínas tenía un porcentaje muscular de 68.2 en comparación con aquel que tenía restricción de proteínas de 64.6. Comparándolos con aquellos pacientes no ancianos, el porcentaje de músculo no difería tanto. O sea, la edad en este estudio no era un factor como de riesgo para disminución del porcentaje muscular. Punto número 1. ¿Sale? Y este es el análisis de regresión lineal que se hizo. Aquel paciente que tuvo restricción de proteínas, adulto mayor, estos son de adultos mayores, sí hubo un cambio, pero no tan significativo como se esperaba. Un paciente con enfermedad, con una disminución, de proteínas, el porcentaje muscular comparado con el basal no fue significativamente estadístico. ¿Qué quiere decir esto? No cayó, que era lo que se esperaba. Al contrario, veamos esta tabla. Estos son los pacientes que a nosotros nos interesan. Paciente anciano, paciente con restricción de proteínas. Si se dan cuenta, hubo un incremento en el porcentaje muscular. ¿Ustedes cuál creen que es el truco? Digo, porque lo vemos y lo vemos muy bonito, ¿no? Dices, no es posible que aquel paciente que es frágil, que lo vamos a deprivar de proteínas, tengan este problema. ¿Cuál creen que haya sido el truco de este estudio? Los alfa-cetonálogos, no. No fueron los alfa-cetonálogos. ¿Qué fue? Uno, la misma restricción de proteínas. ¿Pero qué creen que le hicieron a esos pacientes? Exacto. Esos pacientes estuvieron en movimiento. Esos pacientes, todos los estudios, todo el estudio se llevó por un control. Y todos recibieron cierta rehabilitación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nutrición va de la mano con la rehabilitación. Si tú al paciente lo vas a tener con restricción de proteínas, tienes que hacer algo forzosamente. ¿Para qué? Para estar creando músculo.
y ayudar a que no vaya a tener la deprivación que se esperaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a leer el estudio dije, bueno, pues que lo ideal sería que disminuyera, porque fisiológicamente eso es lo que sucede en el paciente geriátrico. Pero hablamos de equipos interdisciplinarios. Entonces, el geriatra, el nefrólogo, el nutriólogo, no trabajamos solos, trabajamos en equipo. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una adecuada alimentación con el paciente con enfermedad renal crónica, lo limitamos de proteínas, pero lo seguimos y somos constantes con ellos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ayudar. Y vean qué pasó con los jóvenes. Jóvenes con baja ingesta de proteínas. Empezaron evidentemente con mayor masa muscular, pero en ellos sí disminuyó el porcentaje de masa muscular, a diferencia del paciente geriátrico. Es interesante esta tabla porque comparando un paciente joven, que seríamos cualquiera de nosotros, con un paciente geriátrico en las mismas condiciones, ¿cómo es posible que un paciente joven tenga un decremento significativo de masa muscular comparado con aquel paciente que es adulto mayor que siguió las indicaciones? Realmente no se sabe por qué estos pacientes tuvieron. Sería cuestión de volver a hacer un análisis de regresión multivariada y valorar a ese paciente por qué hubo esa disminución. Causas probables que pueden hacer que realmente no hayan seguido las indicaciones, que generalmente sucede con personas jóvenes. Esa es una de las hipótesis que se debería hacer. Pero sí se requieren más estudios para poder establecer eso, pero siempre y cuando sean controlados y continuos. Bueno, pues, muchas gracias por la recomendación. Vamos a empezar ahora a ver la relación directa con la dieta, o sea, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Para empezar, quiero definir que la enfermedad renal crónica, como bien dijo mi colega, está relacionada con otras múltiples comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, la capacidad funcional, riesgo de fragilidad, polifarmacia, afectaciones cardíacas o problemas cardiovasculares. ¿Qué tratamiento tenemos que darle al paciente? En primera instancia, por ejemplo, tenemos en el área verde el manejo de la glucosa, evitar pérdidas de proteína, manejo de la presión arterial, ejercicio, rehabilitación física, evaluación de riesgo e inspección en casa también, manejo de medicamentos, manejo de las arritmias cardíacas, manejo también del volumen, porque aquí también hablamos de que los pacientes se van a diferenciar entre si son etapa prediálisis o si ya tienen diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, si no hacemos un adecuado tratamiento, vamos a tener mayor riesgo de infecciones, falla renal, muerte, caída, deterioro físico, entre muchas otras alteraciones. ¿Esto por qué pasa? Porque, como bien dijo, la malnutrición crónica va a generar un problema muy particular en esos pacientes, que es la sarcopenia. ¿Esto por qué? Por la derivación misma de la enfermedad, cambios en el músculo esquelético, cambios en el balance nitrogenado. ¿Por qué? Porque los pacientes van a comer menos, generalmente. Entonces va a generar un balance energético negativo, un balance nitrogenado negativo, que va a llevar a un deterioro de la masa muscular en este paciente. Esto, a su vez, baja la capacidad de volumen de oxígeno máximo, que afecta la velocidad de marcha y empeora el aspecto de la movilidad. ¿Por qué? Porque baja la actividad física y aumenta la discapacidad y, además de esto, la dependencia del paciente con sus familiares, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Hay que hacer una diferencia enorme entre la desnutrición y el desgaste energético proteico. Esto se basa en dos conceptos. La desnutrición es tratable. El desgaste energético proteico es tratable en menor caso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un estado severo que se relaciona mucho a la caquexia. Entonces tenemos que identificar el paciente, como bien decían, con riesgo de fragilidad, pero también identificar si está teniendo primeros rasgos de desnutrición. Esto con los tamizajes nutricionales que había mencionado anteriormente, el MNA o el Malnutrition Inflammation Score, para pacientes que tienen terapias de sustitución renal.
Entonces, esto se debe a la relación entre la menor cantidad de alimento que ingiere el paciente y a un mayor catabolismo asociado a la enfermedad por toxinas urémicas, por un estado proinflamatorio, aumento en las citoquinas, aumento del volumen, por ejemplo, pacientes que están sobrehidratados, la capacidad urinaria, entre, por ejemplo, dietas monótonas, problemas dentales también. Esto tiene que ir mucho de la mano porque los adultos mayores a veces ya tienen pérdidas de piezas dentales. Entonces no es que no quieran comer, no pueden comer. ¿Por qué? Porque ya les hace falta, por ejemplo, premolares, molares, no pueden ejercer bien la masticación. Se tiene que derivar al odontólogo para que se corrija esa parte y posteriormente hablar sobre la prescripción dietética. Aquí tenemos entonces el desgaste energético proteico asociado a la mortalidad, a la fragilidad, que se combina en una relación con múltiples alteraciones que va a generar el paciente. En este caso, tenemos que las toxinas urémicas van a generar anorexia, por ejemplo, en el paciente. Esto disminuye el consumo calórico, asociado también a múltiples procesos proinflamatorios derivados de la misma enfermedad. Factores socioculturales, por ejemplo, si el paciente tiene acceso a los alimentos, si el paciente, por ejemplo, estamos hablando de adultos mayores, si tiene hijos y esos hijos hacen del cuidado de ellos, qué tanto van al supermercado, qué tanta condición tienen para comprar sus alimentos mismos. Entonces, aquí estamos hablando de que estas afectaciones se relacionan no solamente en lo externo, o sea, digamos, los factores proinflamatorios, también se relaciona a múltiples afectaciones en su entorno. Estamos hablando que estos tipos de pacientes, por el riesgo de fragilidad, tienen una menor calidad de vida, un incremento en el riesgo cardiovascular y pues impactos sociales predominantemente. Entonces, este estudio, por ejemplo, se realizó un seguimiento a pacientes para ver la supervivencia en personas mayores de 80 años que ya tenían terapia de sustitución con hemodiálisis. Aquí podemos ver que, bueno, en este caso, hombres tuvieron mayor supervivencia que mujeres. Lo siento, mujeres, no es cierto. Pero aquí también podemos relacionarlo, por ejemplo, al tipo de acceso vascular. Pacientes que tienen fístula tienen mayor supervivencia que pacientes que tienen catéter. Ahora, este seguimiento fue nada más de 78 pacientes, no es una población muy grande. Sin embargo, nos arroja datos muy interesantes. Pacientes con un índice de masa corporal mayor a 23 tuvieron mayor supervivencia que pacientes que tuvieron un índice de masa corporal menor a 23. Eso quiere decir que el estado de nutrición es fundamental para la supervivencia del paciente. Asimismo, la proteína C reactiva, marcador inflamatorio, ahí pues ya sabemos, ¿no? Un mayor a 5 miligramos sobre litro tuvo menor supervivencia. Es decir, debemos abarcar también el aspecto de la inflamación. Aquí dice del cuidado prediálisis. Si el paciente tuvo cuidado antes de entrar a la terapia, tiene mayor supervivencia que el paciente que no tuvo ningún cuidado y ya le van a tratar para tener la terapia de sustitución. La otra son los valores de albúmina. Obviamente, pacientes con mayor albúmina tienen una mayor supervivencia. Pacientes con enfermedad renal crónica, obviamente estos son algunos de los factores que van a provocar que tengan hipoalbuminemia. Baja su consumo calórico, aumentan las comorbilidades, hay un estado de desnutrición o malnutrición en este caso, descenso en la masa muscular total y mayor inflamación. Asociado al consumo pobre de alimentos, de fuentes proteicas, por ejemplo, pérdida en, menor actividad física y pues problemas mismos de la enfermedad, problemas del control de líquidos, acidosis metabólica, pérdidas de proteínas insensibles a través de las terapias de sustitución, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, mayor catabolismo proteico y entonces, ¿qué consecuencias hay? Pues bueno, empeora la calidad de vida, favorece la sarcopenia, fragilidad, mortalidad. Aquí podemos ver en esta gráfica de por ahí, de la derecha, cómo a mayor edad aumenta el sedentarismo. Entonces, ustedes mismos, nosotros mismos tenemos que ir pensando cómo queremos envejecer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos y empezamos a dejar de hacer ejercicio, empezamos a descuidar nuestra alimentación,
hay dos tipos de adultos mayores que son independientes o adultos mayores que son dependientes de otras personas. Y esto se relaciona totalmente al estilo de vida que van a tener. Entonces, el sedentarismo también genera el otro problema, que se genera obesidad central. ¿Por qué? Porque hay un balance energético positivo, hay menor actividad física y entonces esto hace también que se incrementen los procesos inflamatorios, que haya mayor riesgo de aterosclerosis, resistencia a la insulina, alteración cognitiva, depresión, también induce a la atrofia muscular, sarcopenia, mismo del envejecimiento y alteraciones hormonales. Todo esto que también se relaciona con que el adulto mayor no hace ejercicio, pero sí come. O sea, también tenemos el otro escenario. Está comiendo mucho, aumenta de peso. Entonces, esto es el estado de malnutrición. Se tiene que hacer una examinación dietética y una valoración nutricional completa. ¿Por qué? Porque inicialmente podemos ver que si encontramos el tema de desnutrición, ¿cómo lo identificamos? Inicialmente vemos si está consumiendo menos de 35 kilocalorías por kilogramo de peso o si está consumiendo menos de 1.2 gramos de proteína por día. Ahorita vamos a especificar la cantidad de proteína adecuada, pero si está consumiendo poca energía, está consumiendo poca proteína, va a ser un factor de riesgo para desnutrición. En ese momento tenemos que tratarlo. Si no, va a llegar a un estado crítico en el que van a bajar los parámetros indicadores bioquímicos, albúmina, prealbúmina, y donde vamos a estar más cerca de un desgaste energético proteico, en donde ya no se va a poder hacer tanto. Entonces es importante identificar las características del paciente, cómo lo vamos, bueno, también esto asociado a la condición de anemia. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente geriátrico tiene anemia, y voy a hablar muy al respecto sobre esto. El paciente que tiene anemia no va a ser, por excelencia, restrictiva su dieta. ¿Esto por qué? Porque nos interesa corregir el estado anémico más que otras condiciones. No digo que no lo mantengamos en vigilancia, pero si el paciente está anémico, no puedo hacer una restricción proteica, no puedo hacer una restricción tan fuerte porque esto se relaciona a un bajo consumo de alimentos. Si de por sí el paciente no come, está anémico y yo lo restringo, no tiene mucho sentido esto. Entonces esto se relaciona con mayor riesgo de hospitalización, menor calidad de vida, aumenta la mortalidad, la fragilidad, entre muchos otros problemas. Estas van a ser las metas dietéticas que tenemos que trabajar con los pacientes. En primera instancia vamos a hablar sobre la cantidad de energía que le tenemos que brindar al paciente. 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Todos estos pesos se relacionan con el peso teórico, es decir, el peso asociado a su complexión, por ejemplo, o el peso por un IMC de 23, o sea, el peso ideal del paciente. Todo se relaciona con el peso ideal. Entonces, ahí van a ver, ERC significa como etapa prediálisis. Tenemos que dar proteína de 0.6 a 0.8. Ojo, aquí me llamó la atención mucho que dijeron como el miedo a la restricción proteica. Tenemos 3 nutrimentos base, proteínas, que es la restricción, pero tenemos hidratos de carbono y lípidos. No quiere decir que una dieta restrictiva en proteína es una dieta restrictiva en calorías. ¿Por qué? Porque las calorías predominantemente van a venir de los hidratos de carbono y de los lípidos. Lo único que estamos cuidando es que las proteínas no se incrementen, o estamos haciendo una reducción del 20 o 40% para disminuir la producción de ácidos. Nada más es eso lo que estamos cuidando. También en hemodiálisis y diálisis peritoneal, un error el restringir proteínas. En este caso las terapias son de desgaste, lo que implica que hay pérdidas insensibles a través del filtro o a través del peritoneo. Entonces, en este caso, la proteína se tiene que dar en 1.2, es decir, 20% más, diálisis peritoneal 1.2 a 1.3, es decir, 20 a 30% más. Hay guías que dicen que en el caso de peritonitis puedes dar hasta 1.5. ¿Por qué? Porque pues, es un estado más crítico. También, ojo, en las calorías de la diálisis peritoneal se tiene que contabilizar la dextrosa de las bolsas. ¿Por qué? Porque esa dextrosa se absorbe entre un 60 y 80%. Entonces, si yo le mando una carga glicémica importante a través de la dieta, ¿qué comen los adultos mayores? Atolito, pan tostado, gelatina, fruta, productos de alta carga glicémica.
Y eso aparte, le estamos mandando un dializado, 4 bolsas, 4 recambios, y le estamos mandando dextrosa que se absorbe, y un paciente con diabetes, a ver, ¿no? O sea, vamos a tener una glucosa elevadísima. Entonces tenemos que incluir la carga glicémica y también la carga calórica proveniente ya del dializado. La proteína, bueno, el potasio, en general, las guías son guías europeas, algunas manejan 1 milimol por kilogramo por día, pero en general se puede hacer una restricción a menos de 1000 miligramos por día. Sodio, de 1800 a 2300 miligramos por día, que son, podría darse hasta 5 gramos de cloruro de sodio, ya en específico, o sal en este caso. Fósforo, restricción de 800 hasta 1000 miligramos por día. Y en esta cuestión de líquidos, ¿cómo valoramos el estado de hidratación de la persona con respecto a su capacidad urinaria? En pacientes prediálisis se tiene que establecer el estado de hidratación previo del individuo, y en etapas, bueno, en este caso se tiene que usar el criterio clínico. ¿Cuánto le voy a dar? Bueno, depende de si está orinando bastante bien, la terapia con diuréticos, y pues ver cuánto líquido le voy a poder prescribir a mi paciente. Cuando ya están en terapia de sustitución, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, debo ver la diuresis en 24 horas. Si el paciente está orinando 500 mililitros, entonces yo le puedo mandar 500 mililitros más, que sería 1 litro. Ojo, no es que vayan a llenar una botella de 1 litro y es para todo el día. Eso incluye el líquido de los alimentos, que son frutas, verduras, los mismos cárnicos que pueden tener líquido. Si dejamos la restricción, por ejemplo, de 500, más los 500 que puedan venir en la comida, hay que hacer una orientación dietética al paciente de forma individualizada. Si el paciente está consumiendo pura, por ejemplo, no sé, gelatina, o está consumiendo un consomé o calditos, generalmente, eso tiene líquido. Hay que contabilizarlo y hay que ver con respecto a si el paciente, por ejemplo, pudiera tener algún grado de edema o retención de líquidos, se tienen que hacer las modificaciones pertinentes. Y, muy importante, adecuar el peso seco del paciente. En diálisis peritoneal no tenemos tanto problema por la cantidad de recambios y porque ahí tenemos pues mayor control de líquidos por cada recambio que se hace. En este caso, la diuresis se le agregan 800 mililitros, por lo mismo, porque hay un mejor control de líquidos, en teoría. Se tiene que individualizar de acuerdo a las características del paciente. En este estudio, es un estudio que se hizo en Italia en el 2013, se relacionan diferentes intervenciones dietéticas en pacientes prediálisis y si se dan cuenta, en la edad, la mayoría están arriba de 60 años, que está en la primera columna de aquí. Se relaciona con una comparación entre diferentes tipos de dieta, dieta baja en proteínas contra dieta muy baja en proteínas, y se ve pues cuánta proteína están comparando, por ejemplo, de 1.3 versus 0.58, con efectos benéficos con la dieta baja en proteínas. Entonces, sí hay evidencia, porque este autor dice, en conclusiones, de acuerdo a toda la revisión, 0.8 gramos sería una adecuada prescripción de proteínas que se le puede dar al paciente para control prediálisis, entonces, en este caso. ¿Por qué? Porque casi todos los estadios están en estadio 3, estadio 4, no están en etapas ya con diálisis peritoneal o hemodiálisis. Hay efectos positivos, hay algunos que no están tan de acuerdo, pero sí se ha demostrado que una dieta restrictiva en proteína puede dar efectos benéficos en paciente geriátrico o enfermedad renal crónica. Ahora, en el tema de actividad física, se debe incorporar gradualmente en niveles bajos si el paciente no está en condiciones. Primero tienen que ver el paciente. Si el paciente, por ejemplo, llega en silla de ruedas y es un desacondicionamiento físico severo, se debe referir, por ejemplo, al área de fisioterapia. ¿Por qué? Porque es el especialista que le va a dar los ejercicios prácticos para realizar. Si el paciente llega de forma ambulatoria al consultorio y todavía puede hacer tiene la capacidad de realizar actividades físicas, se pueden incorporar entrenamientos de resistencia, flexibilidad y ejercicios cardiorrespiratorios. Se recomiendan ejercicios de intensidad moderada, aproximadamente 30 minutos de 3 a 5 veces por semana. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar, así como decía la doctora, que la terapia dietética se acompañe de la actividad física. Ejemplos de actividades de intensidad moderada: ciclismo a un ritmo fácil, caminar de 5 a 6 km por hora es una intensidad muy bajita, que simplemente empiecen a caminar,
sus mismas actividades, por ejemplo, no sé, jardinería, natación, en el caso de que puedan, e irlo valorando continuamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es el tamizaje nutricional. Si nosotros tenemos una población muy grande, vamos a irnos por los que estén más graves. Podemos usar la evaluación global subjetiva, el Malnutrition Inflammation Score, MNA, para definir si el paciente tiene un riesgo leve, moderado o severo de desnutrición. Aquellos con riesgo severo serían los principales para abordar. En pacientes con terapia de sustitución es muy bueno usar el Malnutrition Inflammation Score porque evalúa la albúmina, la transferrina y la capacidad de fijación de hierro. Entonces es muy importante esta valoración porque recordemos que el paciente está tendiente a tener hipoalbuminemia. Ahora, en factor antropométrico se evalúa IMC, grasa corporal, masa muscular. IMC, peso, estatura. Es el que regularmente se maneja, pero también se tienen que hacer evaluaciones corporales para un diagnóstico completo. Se tiene que hacer, por ejemplo, evaluación de pliegues cutáneos. Pliegue cutáneo tricipital, si se tiene el suficiente tiempo, pliegue cutáneo tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaco, para identificar las reservas de tejido adiposo en el paciente. También se puede catalogar la masa muscular en el área muscular de brazo corregido, es decir, con circunferencia media de brazo corregido por el pliegue cutáneo tricipital, la circunferencia de pantorrilla, la complexión por anchura de codo o por circunferencia de muñeca. Si mi paciente tiene complexión pequeña, complexión mediana, complexión grande, ¿cuál va a ser mi peso ideal o el peso teórico que debería tener el paciente de acuerdo a su estatura versus la complexión? Procediente de eso, evaluar qué tanta musculatura tiene el paciente cuando está llegando a mi consulta en primera instancia y qué tanto porcentaje de grasa. Porque hay mucha diferencia entre un paciente que nada más le van a sacar el IMC y dicen, no, pues está en 25. Pues sí, ¿25 de qué? ¿Es grasa? ¿Es músculo? O sea, ¿qué es lo que tiene tu paciente en ese momento? ¿Cuáles son tus metas de tratamiento a futuro? También, la evaluación antropométrica se hace su diagnóstico, ¿no? Si es bajo tejido graso o si es baja musculatura. Posteriormente se analizan los estudios bioquímicos, electrolitos, fósforo, sodio, potasio, calcio. Es decir, si el paciente tiene hipercalemia, hiperfosfatemia, qué tipo de dieta se le va a mandar. Es decir, qué alimentos vamos a restringir, qué alimentos vamos a mandar. Porque es un error, por ejemplo, el simplemente decir no puedes comer esto. Y entonces le quitan verduras de hoja verde, jitomate, plátano, le quitan frijoles, le quitan leche. Entonces el paciente se queda, pues ¿qué puedo comer? ¿No? O sea, ya me dijiste todo lo que no puedo comer, ahora dime lo que puedo comer. Y van a tu consulta cada 3 meses y ya le dices recomendaciones, pero siguió la dieta muy bien y al mes ya no tiene hipercalemia, ¿no? Pero siguió su dieta con baja o restrictiva en potasio durante 2 o 3 meses y después te llega con niveles bajos de potasio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un monitoreo más cercano y las recomendaciones adaptadas a la persona. Ojo, también se tiene que controlar el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, ácido úrico, glucosa, hemoglobina glucosilada, la hemoglobina general para la anemia y los valores de urea. Entonces, todos estos valores, por ejemplo, restricción de proteínas, dieta baja en purinas, dieta alta en fibra, controlar dieta baja en hidratos de carbono simples, es decir, la dieta puede ser variada como no tienen idea, pero la dieta debe ser individualizada a lo que el paciente llega a tu consulta, es decir, cómo están tus bioquímicos, cómo está tu evaluación corporal y aparte se tienen que evaluar, por ejemplo, parámetros de desnutrición como albúmina. Si tiene albúmina baja, bueno, mayor riesgo de desnutrición. Les digo, si el paciente está anémico, no vamos a hacer tantas restricciones. Lo que nos interesa es que el paciente coma y que mejore la condición de anemia. En los estudios clínicos, bueno, la valoración general, ojos, piel, cabello, uñas, dientes para identificar deficiencia de micronutrientes, además de dinamometría de mano. Esto es muy importante en el caso de que se tenga un dinamómetro para evaluar la fuerza. ¿Con cuánta fuerza llegó mi paciente a consulta? E ir progresando con la actividad física, una dieta adecuada y que esa fuerza mejore. Es decir, eso va a darle mayor movilidad e independencia al paciente. También se tiene que evaluar el estado de edema y la capacidad de orina general del paciente. ¿Para qué? Para que no tengamos una sobrecarga. Como ya les había dicho, se tiene que controlar el esquema de líquidos en estos pacientes.
Ahora, hay otras técnicas especializadas para diagnosticar o evaluar el estado de nutrición de la persona. Aquí tenemos la impedancia bioeléctrica, en la cual se pasa una ligera corriente eléctrica a diferentes frecuencias para identificar resistencia, reactancia y ángulo de fase. Esto nos va a hablar sobre hidratación y tejido corporal. En esta gráfica podemos ver cómo comparan la resistencia contra la reactancia y lo grafican para identificar si el paciente tiene un estado de deshidratación o sobrehidratación, es decir, si el paciente está deshidratado o está en un estado de, por ejemplo, anasarca, sería el valor inferior, o deshidratación en la parte superior. Tenemos elipses de tolerancia al 95, 75, 50%. Con un impedanciómetro podemos identificar dónde está mi paciente. Si el paciente, por ejemplo, se encuentra aquí, estamos hablando de que es tejido magro, es decir, el paciente es delgado. Si el paciente está en la zona superior, pero del lado izquierdo, bueno, de este lado, donde está el puntito, tenemos que sería atlético, es decir, masa magra, pero superior, es decir, más masa muscular. En la parte inferior tenemos pacientes que en este caso, como bien lo decía la doctora, tendríamos obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque hay más tejido graso, pero menos tejido muscular. Y en la parte inferior de este lado tenemos la parte energética, es decir, menos tejido, menos peso, y ahí estarían los pacientes que tienen desgaste energético proteico, más tendiendo a una caquexia. Entonces aquí podemos identificar que es un método bastante viable para evaluar el estado de hidratación y el estado de nutrición de la persona. Y nos lleva más o menos unos 5 minutos. O sea, es mucho más fácil que tomar todas las mediciones antropométricas, solo que son equipos muy costosos y de difícil acceso. La valoración dietética se tiene que hacer con cuestionarios de consumo dietético, como un recordatorio, por ejemplo, de 24 horas, frecuencia habitual de consumo de alimentos. ¿Cuántas veces ustedes en su consulta le preguntan al paciente qué comió ayer? ¿O qué come habitualmente? Nos vamos con cómo se siente y listo. La dieta, tomes este complemento y ya. No. Es, paciente, ¿qué está comiendo de inicio? ¿Qué terapia se tiene que dar posteriormente? En este caso, también tenemos que, cuando sacamos la historia dietética del paciente, es decir, qué está comiendo, identificamos horarios, porciones de alimentos, aspectos sociales, gustos y preferencias de la persona. Aunque yo, por excelencia, le mando una dieta que es muy buena, si el paciente es intolerante o evidentemente le desagradan algunos alimentos, no se lo va a comer. Hay que llegar a consensos con el paciente. Bueno, ¿qué quieres hacer? Vamos a ver, yo te voy a asesorar, esto sí se puede hacer, esto de verdad no te lo aconsejo, pero es tu decisión, porque al final haría que yo le dé una dieta súper restrictiva y el paciente ya no acude a tu siguiente consulta. ¿Por qué? Porque simplemente no va a soportar las restricciones. Hay que llegar a consensos y hay que evaluar, bueno, en el tema de proteína, por ejemplo, ¿con cuánto consumo de proteína tiene inicialmente el paciente? Hago su recordatorio, identifico. Si el paciente, por ejemplo, está llegando con un consumo de 0.3 gramos por kilogramo, porque simplemente tiene un consumo alto de hidratos de carbono, ¿le vamos a hacer una restricción? No. Lo que se va a hacer es aumentar el contenido de proteína en la dieta. Es decir, ¿qué estás comiendo? ¿Qué modificaciones tengo que hacer al respecto? El consumo calórico proteico actual del paciente para comparar con la teoría e individualizar el tratamiento terapéutico. Evaluación de los macronutrientes y micronutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. En este caso también con algunos programas especiales se puede evaluar el cuánto fósforo, cuánto potasio y cuánto sodio está consumiendo mi paciente. Esto obviamente es más de carácter subjetivo, o a menos que tengamos un pesos y medidas, que sería básicamente que el paciente pese todo lo que se come, que es muy difícil. Pero sí podríamos tener una valoración completa sobre el consumo de electrolitos ya del paciente, digamos de minerales en la dieta. Esto se debe asociar con las características de una dieta correcta, una orientación alimentaria especializada y, muy importante, empoderamiento del paciente. Es decir, explicarle qué alimentos, por ejemplo, si el paciente tiene hipercalemia, qué alimentos tienen bajo contenido en potasio, moderado contenido en potasio, alto contenido en potasio, para que él en su vida cotidiana sepa identificar, bueno, tengo alto el potasio, entonces restringo esos alimentos. Pero por él solo, por iniciativa propia, se tiene que fomentar el autocuidado del paciente. Ojo, también, si nosotros ya hicimos una valoración dietética, ya dimos una prescripción y el paciente sigue con hiperfosfatemia, por favor, médicos, no me lo refieran a nutrición. ¿Por qué? Porque entonces yo ya estoy dando una dieta baja en fósforo, yo ya estoy evaluando que su consumo de fósforo es de menos de 800 miligramos
y me lo siguen mandando por hiperfosfatemia. Hay que buscar otras causas potenciales por las que el fósforo no esté siendo controlado. O usar, por ejemplo, alternativas como quelantes de fósforo, etc. O sea, hay otros métodos para combatir la hiperfosfatemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una dieta tiene, no sé, 1200 miligramos de fósforo por día, la absorción intestinal más los jugos digestivos, aquí tenemos una excreción fecal de fósforo de 420 miligramos. Pero sin embargo, sin embargo tenemos fósforo, o el pool sérico de 7000 miligramos. No se ve muy bien, no sé si lo ven muy bien. Pero aquí tenemos fósforo endógeno. O sea, el paciente también tiene fuentes de fósforo internas. Entonces, ¿por qué? Porque hay recambio a nivel óseo, 180 miligramos por día para este tipo de pacientes. Hay que identificar si el paciente por sí mismo puede tener un trastorno mineral óseo. Es decir, si ya hay una alteración de otros factores, no nada más correspondientes a la dieta. Ok, entonces aquí, por ejemplo, les presento un estudio donde hay el efecto de un seguimiento de pacientes con una dieta moderada en proteína, con diabetes y enfermedad renal crónica, porque generalmente los pacientes que más vamos a tener van a ser con nefropatía diabética, o la mayor incidencia son este tipo de pacientes. Aquí tenemos una dieta normal, de contenido normal de proteína versus una dieta moderada en proteína. Vemos que la edad es de arriba de 70 años, índice de masa corporal de 31-30, es decir, son pacientes que tienen, según el IMC, obesidad. Y pues bueno, tenemos creatinina sérica de 2, albúmina de 3.6-3.5. ¿Qué hicieron? ¿Qué efectos se evaluaron? Los pacientes fueron 74 pacientes a los que se les dio seguimiento por 36 meses con una dieta normal en proteína que fue de 1.1 gramos por kilogramo versus 0.7 gramos por kilogramo. Y se vio una reducción en citoquinas proinflamatorias y proteína C reactiva en pacientes que siguieron el plan de alimentación con bajo contenido en proteína. También se vio la reducción de la interleucina 6. Y además de esto también hubo una mejoría en la proteinuria y en la tasa de filtrado, en el aclaramiento de creatinina. Por tanto, esta es evidencia que nos refiere que una dieta restrictiva en proteína puede tener efectos benéficos sobre el paciente, siempre y cuando se siga un consumo calórico o energético estable, o sea, que el paciente consuma la cantidad de calorías adecuada, un esquema de ejercicio adecuado, pero con la restricción de proteínas correspondiente. La conservación del estado nutricional debería prevalecer sobre cualquier restricción dietética, se debe corregir la acidosis metabólica y los suplementos deben estar adaptados a las condiciones del paciente, sumamente importante. No se mandan suplementos nada más porque sí. Se debe cuantificar la suplementación dentro de un esquema de dieta, porque, por ejemplo, no sé, el paciente toma un Nepro porque es buenísimo y el paciente se toma un Nepro en todo el día. El Nepro tiene 500 calorías. O sea, tome 500 calorías y tú mismo te vas a sentir cansado. ¿Por qué? Porque el paciente no está comiendo. Se tiene que ver si se tiene que tomar una lata, 2 latas, si se tiene que complementar con alimento. O sea, ver qué se tiene que recomendar a nuestro paciente de acuerdo a sus características físicas. Recordemos la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica y la evaluación clínica. Entonces, una vez haciendo la evaluación, se emite un diagnóstico nutricio en el cual se reflejan problema, etiología, signos y síntomas, el plan, que es un tratamiento individualizado, adaptado a las necesidades y características del paciente, con restricciones a la medida. ¿Por qué digo esto? Porque las restricciones no son generales, no es un tipo de dieta para paciente geriátrico general, o sea, todos arriba de 60 años, 0.8. No, ver cuánta proteína está consumiendo, cuál es la meta y cómo vamos a iniciar. Si el paciente está consumiendo 1000 calorías y la recomendación es de 2000, no le vamos a dar 2000 kilocalorías en la primera consulta. Vamos a darle a lo mejor 1300, posteriormente le vamos a dar 1500, hasta llegar al consumo ideal del paciente. El monitoreo de la valoración nutricional de los pacientes se debe hacer por lo menos cada 3 meses cuando el paciente está arriba de 50 años. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Les agradezco muchísimo su atención. Sí.